En la carta de hoy conoceremos la historia de Marcos, un hijo que creció bajo la sombra de una frase devastadora: no serás nada. Creció con esa sentencia clavada en el pecho, expulsado de su propio hogar, aprendiendo a sobrevivir con el dolor como única compañía. Lo que jamás imaginó fue que el destino escribiría un regreso imposible. 10 años después, convertido en médico especialista en trasplantes, abriría la puerta de una consulta y encontraría al pasado sentado frente a él, su padre, consumido por la enfermedad, necesitando un hígado nuevo para seguir respirando. Y entonces, en ese instante suspendido entre la vida y la muerte, Marcos tuvo que enfrentar no solo un procedimiento quirúrgico, sino la herida más profunda de su historia. Esta es una carta sobre rechazo y resistencia, sobre culpas que llegan tarde, sobre silencios que pesan más que los gritos, y sobre lo que ocurre cuando el hijo que fue expulsado se convierte en la única esperanza del padre que lo despreció. Si estás escuchando esta historia por primera vez, te invito a suscribirte al canal. Lo que viene después de esta introducción es lo que más duele, y también lo que más libera. Me llamo Marcos Valverde, y crecí en un barrio de Madrid que en los años 90 todavía olía a otra época, a esa España de bloques de hormigón gris donde las familias se apilaban en pisos de 70 metros cuadrados y convivían con una intimidad que nadie había elegido. El barrio se llamaba Carabanchel, y tenía esa cualidad ambivalente que tienen ciertos lugares marcados por la historia, una rudeza superficial que escondía, debajo, comunidades enteras que simplemente intentaban salir adelante con lo que había. Mi padre, Alejandro Valverde, era técnico de mantenimiento en una empresa de ascensores. Un hombre que había aprendido desde muy joven que el mundo no hace concesiones, y que había convertido esa lección en una filosofía de vida que aplicaba con rigor casi religioso a todo lo que le rodeaba, incluidos nosotros. No era un hombre malo en el sentido en que la gente usa esa palabra cuando quiere decir malvado. Era algo más complicado que eso, y más difícil de resolver, porque la maldad que tiene nombre y forma uno puede al menos señalarla con el dedo. Lo que había en mi padre era más parecido a una incapacidad, una especie de ceguera emocional que no le permitía ver más allá de sus propias heridas, y que le hacía confundir la dureza con la fortaleza, el silencio con la dignidad, y el desprecio con una forma de enseñanza. Mi madre, Carmen, era exactamente lo contrario, aunque eso no siempre le sirvió de ayuda. Era una mujer de manos pequeñas y voz suave, costurera durante muchos años en un taller del centro que cerró cuando yo tenía 12 años y que la dejó durante meses con esa expresión particular de quienes han perdido algo más que un trabajo, han perdido el lugar donde se sentían útiles. Después consiguió otra cosa, en una tintorería cerca de casa, y no se quejó. No era de las que se quejaban. Esa era su manera de querer a la familia, supongo. Aguantar con gracia lo que a otros les habría resultado insoportable. Entre los dos formaron el universo en que yo crecí, y como cualquier universo cerrado, tenía sus propias leyes, su propio lenguaje, sus propias formas de recompensar y de castigar. Aprendí muy pronto que en aquella casa el silencio podía significar muchas cosas distintas según de quién viniera. El silencio de mi madre era protección, era la manera que ella tenía de construir un espacio donde yo pudiera existir sin que nada me cayera encima. El silencio de mi padre era otra cosa por completo. Era una presión acumulándose, un barómetro que uno aprendía a leer con los años, y cuyo descenso brusco significaba que algo estaba a punto de romperse. Fui un niño callado y aplicado, de esos que no dan problemas en el colegio precisamente porque han gastado toda su energía en no darlos en casa. Mis profesores me describían con palabras amables pero neutras: responsable, tranquilo, esforzado. Nadie decía brillante. Nadie decía excepcional. Y yo tampoco lo creía de mí mismo, porque en casa la medida de lo que uno valía no tenía que ver con las notas ni con el esfuerzo, sino con algo más intangible y más cruel, con si se cumplían o no las expectativas de un hombre que nunca había explicado con claridad cuáles eran esas expectativas. Hay una tarde de otoño, cuando yo tendría unos 11 o 12 años, que regresa a mí con una nitidez que no he podido borrar aunque lo haya intentado. Había sacado buenas notas en un examen de ciencias naturales, las mejores de la clase según me dijo la profesora, y recuerdo que volví a casa con algo en el pecho que no era exactamente orgullo, sino más bien la esperanza tímida de que quizás esta vez alcanzaría. Que quizás esta vez habría algo diferente en la manera en que mi padre me mirara.
Le enseñé las notas en la cocina, mientras él comía las sobras del mediodía antes de irse al turno de tarde, y él las miró durante unos segundos que a mí me parecieron minutos, y luego las dejó sobre la mesa sin decir nada y siguió comiendo. No fue crueldad calculada. Era simplemente que para él aquello no era suficiente, y no tenía las palabras ni el interés para explicar que habría sido suficiente. Mi madre lo vio desde el fregadero, donde fingía estar ocupada, y cuando mi padre salió me secó las manos con el trapo de cocina aunque yo no tuviera las manos mojadas, y me dijo, con esa voz suya que era casi un susurro, yo sí lo he visto, Marcos. Yo siempre lo veo. No era suficiente para llenar el hueco que dejaba mi padre, pero era lo que había, y yo aprendí a sobrevivir con eso. Los años de la adolescencia los recuerdo como una larga negociación entre lo que yo era y lo que se esperaba que fuera. Empecé a interesarme por la biología con una intensidad que sorprendía hasta a mí mismo, algo en el orden de los sistemas vivos, en la precisión de los procesos internos del cuerpo humano, me parecía lo más cercano a una lógica justa que había encontrado. En clase yo era ese alumno que hace preguntas que incomodan al profesor porque van más allá del temario, y eso me granjeó cierta reputación ambigua entre mis compañeros, mitad admiración y mitad rareza. No me importaba demasiado. Siempre he sido más de observar que de pertenecer. Fue en segundo de bachillerato, con 16 años recién cumplidos, cuando le dije a mi padre que quería estudiar medicina. Lo dije durante la cena, con cuidado, eligiendo el momento en que él parecía estar de un humor neutro, ni tenso ni distendido, ese punto intermedio que en mi cabeza de adolescente yo había aprendido a identificar como la ventana más segura. Lo dije con toda la calma que pude sostener, explicando que había investigado la carrera, que los plazos, que las notas que necesitaba, que ya había hablado con el orientador del instituto. Él terminó de masticar antes de responder. Dejó el tenedor sobre el plato con ese gesto suyo de pausa deliberada, y me miró con una expresión que no era ira sino algo más afilado, una especie de certeza inapelable, como la de alguien que acaba de confirmar lo que ya sospechaba. Y entonces dijo, con aquella voz plana y quirúrgica que yo conocía mejor que ninguna otra voz en el mundo, medicina. Tú. Con la cabeza que tienes y lo que cuesta eso, estarías tirando el dinero que no tenemos en algo que nunca vas a terminar. Dedícate a algo que esté a tu medida, que no todo el mundo sirve para todo. Mi madre abrió la boca y la cerró. El silencio que siguió fue de los más largos que recuerdo, y en ese silencio yo tomé una decisión que en aquel momento no supe formular con palabras, pero que hoy entiendo perfectamente. Decidí que iba a demostrarle que estaba equivocado, aunque me llevara toda la vida a hacerlo. No por venganza, no todavía. Sino porque era la única forma de no ahogarme. Lo que vino después de esa noche fue la ruptura. Llegó gradualmente, como suelen llegar las cosas que ya estaban escritas, acumulándose en gestos y silencios hasta que una noche de invierno, con 17 años, con la mochila en los hombros y el frío de Madrid calándome hasta los huesos, me encontré en la calle sin haber planeado estar allí, mirando la ventana iluminada de nuestro piso desde la acera, preguntándome si mi madre estaba mirando hacia afuera desde el otro lado. No lo estaba. O si lo estaba, no bajó. Y eso, quizás, fue lo más duro de todo. Hay una diferencia enorme entre irse de un lugar y ser expulsado de él, aunque desde fuera las dos cosas puedan parecer iguales. Quien se va lleva consigo la sensación de haber elegido, de haber tomado las riendas de algo, aunque sea de la propia huida. Quien es expulsado lleva otra cosa, lleva la forma exacta del vacío que dejó el otro al empujarlo, y esa forma tarda mucho tiempo en disolverse. A veces no se disuelve nunca del todo. Se vuelve parte de la arquitectura interior, una habitación siempre cerrada a la que uno no entra pero cuya puerta sabe perfectamente dónde está. Yo salí de aquella casa en enero, con el frío más cruel del invierno madrileño cortando en horizontal y una mochila con 3 mudas de ropa, los apuntes de los 2 primeros trimestres de segundo de bachillerato, y una cantidad de dinero que hoy me parece ridícula pero que en aquel momento representaba todo lo que había podido reunir guardando monedas durante meses, como si alguna parte de mí hubiera sabido con bastante antelación que ese momento iba a llegar. 120 euros y algo de calderilla. El precio de empezar desde cero con 17 años en una ciudad que no te debe nada. La discusión final había sido, en apariencia, sobre algo insignificante.
Una nota de un examen que no había salido como debía, unas palabras dichas en un tono que mi padre interpretó como insolencia, y debajo de todo eso el peso acumulado de años de expectativas incumplidas, de silencios cargados, de una relación que hacía tiempo había dejado de ser una relación para convertirse en una guerra fría de gestos y ausencias. Él me dijo que mientras viviera bajo su techo haría lo que él dijera o no viviría bajo su techo. Yo, con la precisión torpe y absoluta de los 17 años, elegí la segunda opción. Y mi madre, parada en el umbral del pasillo con la bata de cuadros que tenía desde que yo era niño y los brazos cruzados sobre el pecho de una manera que no sé si era contención o abrazo a sí misma, no dijo nada que me hiciera quedarme. Eso es lo que más me ha costado perdonar, y lo digo sin dramatismo, simplemente como un hecho que llevo dentro con mucha honestidad. No el que mi padre me echara, porque de él ya no esperaba otra cosa. Sino el silencio de ella. Porque yo sabía que mi madre me quería, lo sabía con la certeza con que uno sabe las cosas que ha aprendido antes de tener palabras para aprenderlas, y precisamente por eso su inmovilidad aquella noche me dañó de una manera distinta, más confusa, más difícil de ordenar. Tardé muchos años en entender que su silencio no era indiferencia sino parálisis, que había una diferencia entre no querer defenderte y no poder hacerlo, y que esa diferencia importa aunque el resultado sea el mismo. Tardé años en entenderlo, y cuando lo entendí ya era demasiado tarde para decírselo a ella. La primera semana dormí en casa de Tomás, un compañero de clase cuya madre, una mujer de Salamanca llamada Rosario que tenía la costumbre de cocinar para 10 aunque solo comieran 3, me instaló en el sofá del salón con una manta de lana y una taza de caldo caliente sin hacer ninguna pregunta que yo no estuviera en condiciones de responder. Ese gesto sencillo, esa hospitalidad sin interrogatorio, me enseñó más sobre la dignidad humana que muchas cosas que vinieron después. Rosario nunca me preguntó por mis padres. Me preguntaba si había comido, si necesitaba algo, si había podido estudiar. Y con eso me estaba diciendo, en el único idioma que en aquel momento yo podía recibir, que seguía siendo una persona que merecía ocupar espacio en el mundo. Estuve 3 semanas con Tomás. Luego encontré una habitación en un piso compartido en Lavapiés, 4 estudiantes y un trabajador de almacén que llegaba a las 11 de la noche con los pies hinchados y comía de pie sobre el fregadero antes de irse a dormir. El alquiler era 300 euros al mes, una cifra que en aquel momento me parecía tan abstracta como un número astronómico, y que resolví combinando 3 cosas que rara vez se combinan bien, las horas que quedaban del dinero de emergencia, un trabajo los fines de semana fregando platos en un bar de la calle Mesón de Paredes, y una beca de emergencia social que el orientador de mi instituto, un hombre menudo y meticuloso llamado don Esteban, tramitó en mi nombre con una eficiencia que todavía le agradezco. Don Esteban fue la segunda persona que cambió el curso de las cosas sin hacer ruido. Era de esos adultos que entienden que un adolescente en crisis no necesita sermones ni compasión ruidosa, sino alguien que haga las gestiones concretas que él no sabe hacer solo. Me ayudó con los papeles, me explicó los plazos, me consiguió una entrevista con los servicios sociales del distrito, y cuando llegó el momento de presentar la solicitud de beca para la universidad me sentó frente a su mesa y me dijo, con la precisión flemática que era su manera de ser afectuoso, Marcos, lo que describes aquí en los informes académicos no es el perfil de alguien que no va a terminar la carrera. Es el perfil de alguien que todavía no ha encontrado el carril donde correr. Encuéntralo pronto, porque el tiempo en bachillerato no espera. Encontré el carril. No de golpe, no con elegancia, sino a trompicones, a base de madrugadas y de equivocaciones y de esa terquedad sorda que creo que es la única diferencia real entre los que siguen y los que se detienen. Aprobé la selectividad con una nota que no era extraordinaria pero que era suficiente, y suficiente era todo lo que yo necesitaba. Me admitieron en la Universidad Complutense en el grado de Medicina, con una plaza financiada gracias a la combinación de la beca general y 2 ayudas complementarias que tardé semanas en tramitar y que requirieron una cantidad de papeles y de ventanillas y de funcionarios con cara de querer estar en otro sitio que hoy recuerdo con una mezcla de agotamiento y de orgullo extraño, el orgullo de quien ha hecho algo difícil sin que nadie se lo pusiera fácil. Los primeros años de carrera son, para quien los vive en condiciones normales, una mezcla de entusiasmo y desorientación, de descubrimiento y de miedo razonable. Para mí fueron todo eso más la capa permanente de una precariedad económica que nunca desaparecía del todo, que solo cambiaba de forma según la época del año.
En época de exámenes era insomnio y café malo y la sensación de que el tiempo nunca era suficiente. En verano era el trabajo en lo que hubiera, cargando cajas en un mercado de abastos durante 2 veranos seguidos, ayudando en una mudanza que duró 4 días y me dejó la espalda en un estado que tardó semanas en resolverse, sirviendo en bodas y comuniones con el smoking alquilado de una empresa de catering que pagaba puntual, que era lo único que yo pedía. Compartí piso con distintas personas a lo largo de esos años, y aprendí mucho sobre el carácter humano en esa convivencia forzada y azarosa. Viví con un estudiante de arquitectura de Bilbao que era el ser más ordenado que he conocido en mi vida y que se levantaba a las 6 de la mañana los sábados para limpiar la cocina con una energía que yo encontraba simultáneamente admirable e incomprensible. Viví con una chica de Murcia que estudiaba Derecho y lloraba sin disimulo cuando suspendía, lo que me parecía un ejercicio de valentía considerable en comparación con mi propia costumbre de guardar el dolor en algún lugar donde no pudiera verse. Viví durante casi un año con un hombre mayor que yo, un técnico de telecomunicaciones llamado Fermín que trabajaba para una empresa de instalaciones y que llegaba cada noche con el olor a cable y a soldadura, y que tenía la costumbre de escuchar flamenco viejo en la cocina mientras cocinaba, y cuya compañía silenciosa y sin pretensiones me resultó, en un momento de mi vida en que yo estaba especialmente agotado de tener que explicarme, un alivio considerable. No hablé de mi padre durante esos años. No porque no estuviera en mi cabeza, que lo estaba, sino porque hablar de él habría requerido construir un contexto demasiado largo, y yo no tenía ni el tiempo ni la energía para construirlo. Además había descubierto algo curioso, que la rabia, administrada correctamente, podía ser una fuente de energía bastante eficiente. Cada vez que en la facultad algo se ponía difícil, cada vez que sentía que me desbordaba, que la brecha entre lo que yo sabía y lo que necesitaba saber era demasiado ancha para cruzarla, encontraba en algún lugar dentro de mí la voz exacta de mi padre diciendo aquello de que me dedicara a algo que estuviera a mi medida, y esa voz funcionaba como una especie de combustible de emergencia. No era sano, probablemente. Pero era lo que tenía. Hay un momento del tercer año de medicina que recuerdo con una claridad especial. Era una práctica de anatomía, tarde de martes, el olor particular del formaldehído que uno aprende a tolerar antes de llegar a ignorar, y el profesor, un catedrático valenciano llamado Soler que tenía fama de ser implacable con los alumnos que no habían estudiado lo suficiente, me señaló delante de todos para que describiera la vascularización de un segmento hepático. Yo lo sabía. Lo sabía con una precisión que me sorprendió a mí mismo mientras hablaba, con la certeza de quien ha estudiado algo no solo para el examen sino porque genuinamente le interesa entender cómo funciona. Cuando terminé, el profesor me miró durante un segundo que no era evaluación sino reconocimiento, y dijo delante de la clase, con esa sequedad suya que hacía que un cumplido sonara más valioso que en boca de otro, bien. Así se estudia esto. No era un elogio extraordinario. Era una frase corta dicha por un hombre que no prodigaba las palabras amables. Pero yo salí de aquella práctica con algo en el pecho que tardé un rato en identificar, y cuando lo identifiqué me pareció casi ridículo por lo tardío, era autoconfianza. Por primera vez en muchos años, no estaba corriendo para demostrarle algo a alguien que no estaba presente. Estaba siendo bueno en algo porque era bueno en ello, y eso era suficiente razón para seguir. Esa tarde llamé a mi madre desde un teléfono público, porque todavía no tenía móvil propio, y no sé bien por qué elegí ese día para llamar y no otro. Ella descolgó al tercer tono y el sonido de su voz me dejó unos segundos sin saber qué decir, como si hubiera marcado el número sin calcular del todo que al otro lado iba a haber alguien que yo reconociera tan completamente. Hablamos durante unos 20 minutos, con cuidado, eligiendo los temas como quien camina sobre suelo que no conoce bien. Ella me preguntó por los estudios y yo le dije que bien, que estaba saliendo adelante. Ella me dijo que se alegraba, con una voz que sonaba sincera y también tensa, como si una parte de ella estuviera pendiente de algún sonido al fondo de la casa. No hablamos de mi padre. No hablamos de aquella noche. Nos limitamos a existir el uno para el otro durante esos 20 minutos, y cuando colgué me quedé un momento quieto con la mano todavía sobre el auricular, sin saber exactamente qué había sentido pero sabiendo que había sido necesario. La llamé otras veces, de forma irregular, sin un patrón claro. Ella nunca me llamó a mí, porque eso habría requerido una valentía diferente, una que yo no estaba seguro de que tuviera ni tampoco se la exigía.
A veces en las conversaciones se asomaba algo, una frase que empezaba y no terminaba, un silencio donde debería haber habido una palabra, y yo aprendí a no empujar en esa dirección porque sabía que detrás de ese silencio estaba él, y que hablar de él habría roto algo frágil que ninguno de los dos podíamos permitirnos romper. Me licencié en junio, con 23 años, una tarde en que llovía en Madrid con esa lluvia gris y persistente que en la meseta central parece decisión más que meteorología. No fui a la ceremonia de entrega de diplomas. No tenía a nadie que fuera a estar en las gradas mirando, y sentarme entre familias completas celebrando a sus hijos me habría requerido un tipo de fortaleza que en aquel momento no tenía disponible. Recogí el título en secretaría una semana después, metido en un sobre manila, y lo guardé en la carpeta donde guardaba los documentos importantes junto al DNI y el contrato del piso, y esa noche no celebré nada ni llamé a nadie. Me permití una cosa pequeña, fui al bar de la esquina y pedí una copa de vino tinto que me costó 2 euros y que bebí despacio, de pie en la barra, mirando el partido que echaban en la televisión sin ver realmente el partido. Fue suficiente. A veces los hitos más importantes de una vida se conmemoran con gestos pequeños, y eso no los hace menos hitos. La residencia llegó después, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, especialidad de cirugía general con rotación en trasplantes. El proceso de selección había sido largo y exigente, y cuando me llegó la carta de aceptación estuve un rato sentado leyéndola varias veces, no porque no la entendiera sino porque quería asegurarme de que era real. Me mudé a Barcelona en septiembre con 2 maletas y una caja de libros, y la ciudad me recibió con esa luz diferente que tiene el Mediterráneo, más horizontal y más clara que la de Madrid, y que durante los primeros días me producía la sensación extraña de estar en un lugar donde las cosas podían empezar de otra manera. La residencia fue los años más duros y más formativos de mi vida. Los guardias de 36 horas, la responsabilidad creciente, los momentos en que uno tiene que tomar decisiones con datos incompletos y el peso de alguien al otro lado de la decisión, todo eso construye un tipo de carácter que no se puede construir de otra manera. Aprendí a funcionar con 4 horas de sueño. Aprendí a sostener el peso de un mal resultado sin que se me notara demasiado en la cara, porque los pacientes necesitan que el médico parezca firme aunque el médico por dentro esté temblando. Aprendí la diferencia entre el buen criterio clínico y la arrogancia técnica, y esa diferencia me la enseñó mi tutora de residencia, la doctora Amaya Zubieta, una cirujana vasca que operaba con una precisión que parecía imposible y que tenía la costumbre de interrumpir una cirugía para preguntar en voz alta si alguien veía algo que ella no estuviera viendo, no como señal de duda sino como metodología de trabajo. De ella aprendí que la inteligencia médica más valiosa no es la que sabe más, sino la que sabe lo que no sabe. Me especialicé en trasplante hepático casi sin haberlo planificado de esa manera, o quizás si lo planifiqué de una forma que entonces no reconocía conscientemente. Hay algo en ese tipo de cirugía que siempre me habló de una manera particular. La idea de un órgano que ha sido llevado al límite por años de abuso silencioso o de enfermedad invisible, y que sin embargo puede ser reemplazado, puede recibir algo nuevo y empezar a funcionar otra vez, tenía para mí una resonancia que iba más allá de lo clínico. No lo analicé durante años. Simplemente lo elegí, y me entregué a ello con toda la precisión y toda la obstinación que tenía. Cuando abrí mi propia consulta en Barcelona, 12 años después de aquella noche de enero con la mochila al hombro y el frío de Carabanchel en la cara, no lo celebré de ninguna manera especial. Era un miércoles. Había 2 pacientes en la agenda para esa tarde. Puse el nombre en la placa de la puerta y me quedé mirándolo un momento desde el pasillo, y lo que sentí no fue euforia sino algo más parecido a una respiración larga y profunda. Como si un músculo que había estado contraído durante demasiado tiempo se permitiera, por fin, soltar un poco de tensión. Marcos Valverde. Especialista en trasplante hepático. Mi padre siempre dijo que nunca sería nada. Nunca imaginé que llegaría el día en que él necesitaría que eso fuera mentira. Hay días que llegan sin anunciarse y sin embargo, cuando uno los recuerda desde la distancia, parecen haber estado esperando desde siempre. Como si el calendario hubiera guardado ese espacio con una intención que uno no podía ver hasta que ya era demasiado tarde para prepararse. El día en que Alejandro Valverde entró en mi consulta fue un martes de febrero, con el cielo de Barcelona de ese gris uniforme y húmedo que la ciudad adopta en invierno como si quisiera parecerse un poco a sí misma antes de que llegue la primavera y vuelva a ser la versión más amable.
Yo llevaba ya casi 3 años con la consulta abierta, había operado a más de 200 pacientes, había construido una pequeña reputación basada en la precisión técnica y en algo que mis pacientes describen a veces como una capacidad de escuchar que no es tan habitual como debería ser en la medicina. Era un martes ordinario, con 4 citas en la agenda y el café de la mañana todavía a medias sobre la mesa, y nada de lo que había en ese día me decía que algo estaba a punto de cambiar de forma permanente. Mi recepcionista, Elena, una mujer de Tarragona que lleva conmigo desde el primer año y que tiene la rara habilidad de leer el estado de las cosas sin necesitar que nadie se lo explique, llamó a la puerta de mi despacho antes de que yo saliera a buscar al primer paciente. Entró con el expediente en la mano y una expresión que no era preocupación exactamente, sino algo más parecido a cautela, como si hubiera detectado algo en el ambiente que no sabía cómo nombrar pero que consideraba necesario comunicarme de alguna manera. Me dijo que el paciente de las 11 había llegado ya, que había preguntado específicamente por mí, que había traído los informes del Hospital de Madrid donde le habían dado el diagnóstico inicial, y que al darle el formulario de admisión había tardado un tiempo largo en rellenarlo, mirando el papel de una manera que a ella le había llamado la atención. Le pregunté si había algo en los informes que justificara cambiar el orden de las citas. Me dijo que no, que los informes eran consistentes con lo que ya sabíamos del caso por el correo de derivación, una cirrosis hepática en estadio avanzado con necesidad de valoración para trasplante, pero que algo en la actitud del paciente le había parecido distinto a los demás. No supo decirme exactamente qué. Elena rara vez se equivoca cuando percibe algo así, de modo que guardé esa información en algún lugar disponible y salí a la sala de espera con el expediente bajo el brazo y la mente ya parcialmente en lo clínico, repasando los valores de laboratorio que había revisado esa mañana, el nivel de bilirrubina, el tiempo de protrombina, el grado de encefalopatía que describían los informes. Estaba pensando en el hígado de un desconocido cuando levanté la vista y vi la cara de mi padre. No fue un reconocimiento inmediato en el sentido cinematográfico, no fue un instante en que el tiempo se detiene y todo se vuelve nítido de golpe. Fue más gradual y más extraño que eso. Vi primero a un hombre mayor de lo que yo esperaba, encorvado sobre sí mismo con ese peso particular que tiene la enfermedad hepática avanzada, la ictericia tiñendo la piel y el blanco de los ojos de ese amarillo que los médicos aprendemos a leer como un texto de urgencia, las manos sobre las rodillas con un temblor leve que podía ser nerviosismo o podía ser el inicio de algo más serio. Vi a un hombre enfermo que necesitaba ayuda. Y entonces los rasgos se reorganizaron en mi cerebro con la lentitud cruel de un rompecabezas que tarda un segundo de más en completarse, y lo que vi dejó de ser un paciente y se convirtió en algo para lo que ningún año de formación médica te prepara realmente. Era él. Más viejo, más pequeño de alguna manera que no tenía que ver con la estatura sino con algo más interno, más gastado en la expresión de los ojos, pero era él sin ninguna duda posible. Alejandro Valverde. Mi padre. Me detuve durante lo que creo que fue menos de 2 segundos pero que subjetivamente se extendió de una manera que no sé describir bien. Sentí muchas cosas simultáneamente y de ninguna de ellas podría decir que fue la dominante. Había algo parecido al miedo, o quizás era más exacto llamarlo vértigo, la sensación física de que el suelo debajo de mis pies era de repente menos sólido de lo que había sido un momento antes. Había algo que podría haber sido rabia pero que ya no tenía la temperatura de la rabia joven, era más fría, más sedimentada, como las capas de algo que lleva mucho tiempo quieto en el fondo. Y había, debajo de todo eso, algo que me costó más admitir entonces y que solo pude nombrar con claridad mucho después, había dolor. Un dolor viejo y muy conocido que pensaba que había aprendido a gestionar y que en ese momento me demostró que gestionarlo no era lo mismo que haberlo resuelto. Él me reconoció en el mismo instante. Lo supe por la manera en que su cuerpo cambió, una contracción casi imperceptible seguida de una especie de rendición, como si algo que había estado sosteniendo con esfuerzo durante mucho tiempo se soltara de golpe. No intentó fingir que no me reconocía. Tampoco dijo nada. Se quedó mirándome con esa expresión que yo mencioné antes y que tardé un momento en identificar porque nunca la había visto en él, vergüenza. No la vergüenza performativa de quien sabe que lo han pillado haciendo algo mal. La vergüenza más profunda y más difícil, la de quien lleva mucho tiempo sabiendo que estuvo equivocado y no ha encontrado todavía la manera de decirlo. Me acerqué despacio.
Puse la silla frente a la suya de una manera que no era la disposición habitual de médico y paciente, lado a lado mirando los informes, sino frente a frente, a la misma altura, porque en ese momento necesitaba que los dos supiéramos exactamente lo que estaba pasando antes de hablar de cualquier otra cosa. Y le pregunté, con una voz que yo mismo no reconocí del todo, más tranquila de lo que tenía derecho a ser, ¿me recuerdas? Él abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Y entonces hizo algo que nunca en mi vida le había visto hacer, asintió con la cabeza como un niño pequeño al que han sorprendido haciendo algo que no debía, y sus ojos se llenaron de una humedad que no llegó a ser llanto pero que estuvo muy cerca, y dijo, con una voz que era la sombra apagada de aquella voz plana y quirúrgica que yo había escuchado toda mi infancia, sí, Marcos. Te recuerdo. Lo que siguió a ese momento fue una de las conversaciones más difíciles y más necesarias de mi vida, y la tuvimos en mi despacho, con la puerta cerrada y el café de la mañana ya completamente frío sobre la mesa y los informes médicos entre los dos como un recordatorio de que había una urgencia concreta que no podíamos ignorar aunque quisiéramos. Él habló primero, y lo hizo de una manera que me sorprendió, sin rodeos ni excusas preliminares, como si hubiera ensayado esto durante mucho tiempo o como si hubiera decidido que si alguna vez llegaba a ese momento no iba a desperdiciarlo en prólogos. Me contó que llevaba 2 años sabiendo que el hígado estaba fallando, que al principio había intentado ignorarlo con esa terquedad suya que yo conocía tan bien, que cuando los síntomas se volvieron imposibles de ignorar había ido al médico con la resistencia de siempre y el médico le había dicho con la claridad clínica que a veces resulta más efectiva que cualquier argumento que si no recibía un trasplante en un plazo razonable las opciones se iban reduciendo de una manera que no admitía. Interpretación optimista. Me contó que lo habían derivado a varios centros, que había rechazado el primero porque no confiaba en el equipo, que había rechazado el segundo por razones que al contarlas sonaban más a miedo que a criterio médico, y que cuando un colega de su médico de cabecera le mencionó mi nombre y mi especialidad se había quedado con esa información sin saber qué hacer con ella durante semanas. Que había buscado mi nombre en internet y había encontrado artículos publicados y entrevistas y la página de la clínica, y que había pasado un tiempo sentado delante de la pantalla leyendo cosas sobre mí con una mezcla de sentimientos que al describirlos me resultaron, dolorosamente, muy humanos. Me dijo que había sentido orgullo, y que ese orgullo le había producido inmediatamente una vergüenza más grande, porque sabía perfectamente que no tenía ningún derecho a ese orgullo. Escuché todo esto sin interrumpirle. Tengo la costumbre, cultivada durante años de práctica clínica, de dejar que las personas terminen lo que tienen que decir antes de hablar, porque la mayoría de las veces lo importante no está en la primera frase sino en lo que viene después de que el paciente siente que el médico está realmente escuchando. Con mi padre escuché de esa misma manera, pero con algo añadido que no está en ningún manual, escuché con todas las capas de la historia que había entre nosotros, con los 16 años y los 17 y los 20 y todos los años siguientes, con el frío de aquella noche de enero y el sonido de la puerta cerrándose y el silencio de mi madre en el umbral. Fue entonces cuando me contó lo de ella. Lo hizo con una pausa antes de empezar que me dijo que sabía que eso era lo más difícil, lo que más pesaba, lo que menos posibilidad de redención tenía. Me dijo que Carmen había enfermado 3 años después de que yo me fuera, que había sido algo en el corazón, una condición que al principio no parecía grave y que fue empeorando con una lentitud que les dio a los dos tiempo de acostumbrarse a vivir con ella de una manera que quizás no les permitió ver con claridad cuando se volvió algo más serio. Me dijo que cuando ella empeoró de verdad, cuando ya estaba en el hospital y los médicos hablaban de plazos con esa cuidadosa vaguedad que los médicos usamos cuando no queremos decir lo que en realidad estamos diciendo, ella le pidió que me buscara. Que le pidió con las palabras exactas que quería verme antes de que fuera demasiado tarde, que quería hablar conmigo, que había cosas que necesitaba decirme. Mi padre hizo una pausa aquí que duró lo suficiente para que yo entendiera lo que venía antes de que lo dijera. Y cuando lo dijo lo hizo mirando al suelo, no por cobardía creo, sino porque era la única manera en que podía decirlo, me dijo que no lo había hecho. Que había llegado hasta la puerta del hospital donde yo residía en aquel entonces, que había estado parado en la acera de enfrente durante casi 1 hora, y que no había podido entrar. Que no había sido capaz de cruzar esa calle. Que había vuelto a casa diciendo que lo haría al día siguiente, y luego al siguiente, y que mi madre murió sin que yo hubiera podido despedirme de ella.
Hubo un silencio después de eso que fue diferente a todos los silencios que había habido antes en esa habitación. Era el silencio de algo irreparable siendo nombrado en voz alta por primera vez, y tiene una cualidad particular ese tipo de silencio, una densidad que no se parece a ninguna otra. Yo no lloré. No sé si porque soy médico y he aprendido a sostener el dolor de los demás de una manera que a veces se traslada sin querer al dolor propio, o porque la noticia de la muerte de mi madre ya la había procesado años antes, sola, en aquella cocina donde me quedé inmóvil durante horas cuando me enteré por accidente. Pero algo dentro de mí se movió de una manera que fue irreversible. No hacia él, no todavía. Sino hacia mí mismo, hacia el niño que había sido y al que le habían robado una despedida que habría cambiado muchas cosas. Le dije, con una calma que era esfuerzo puro sostenido con los dientes, que eso era lo que más me dolía. No lo que me había dicho a mí durante años, no la noche en que me echó de casa, no los años de silencio. Sino eso. Que mi madre había muerto queriendo verme y él no había cruzado una calle. No lo dije con crueldad. Lo dije como una verdad que los dos necesitábamos que existiera en el espacio entre nosotros antes de poder hablar de cualquier otra cosa. Él no intentó defenderse. No buscó explicaciones que suavizaran lo que había hecho. Simplemente asintió de nuevo, con esa misma actitud de rendición que había tenido desde que me vio entrar, y dijo algo que tardé tiempo en saber qué hacer con ello. Lo sé, Marcos. No hay manera de arreglarlo y lo sé. Vine aquí de todas formas porque quería que supieras que lo sé. La evaluación clínica la hice ese mismo día, con la misma meticulosidad con que habría tratado a cualquier otro paciente, porque la medicina no puede ser selectiva en su rigor y porque en ese rigor encontré ese día una especie de ancla que me permitió seguir funcionando. Los valores eran los que los informes indicaban, una cirrosis de origen alcohólico en estadio Child-Pugh-C, con una puntuación MELD que justificaba la urgencia de la valoración para trasplante. El hígado de mi padre estaba en un estado que era el resultado de muchos años de una relación con el alcohol que yo no había sabido que existía, o quizás sí lo había intuido en aquella casa y simplemente no había tenido las palabras para nombrarlo. Eso también me lo contó. Que había empezado a beber de manera problemática después de que yo me fuera, que al principio había sido una forma de callar algo que no sabía cómo callar de otra manera, y que luego había dejado de ser una elección para convertirse en una necesidad. Que lo había ocultado durante años con esa habilidad particular que tienen algunas personas para funcionar externamente mientras por dentro se deterioran con una lentitud que el entorno no detecta hasta que ya es demasiado tarde. Que mi madre lo había sabido siempre y lo había cargado en silencio, como cargaba todo, como aquellos brazos cruzados sobre el pecho en el umbral del pasillo. No sentí compasión inmediata al escuchar eso, y no voy a fingir que sí porque sería deshonesto. Sentí algo más complicado, una mezcla de comprensión intelectual y de resistencia emocional, la misma resistencia que creo que es completamente legítima en alguien que ha pasado años construyendo una vida sobre las ruinas de lo que ese hombre destruyó. Pero debajo de esa resistencia había algo más, algo que reconocí porque lo había visto muchas veces en pacientes y familiares, la presencia de un ser humano roto explicando cómo se había roto, sin excusas y sin petición explícita de perdón, simplemente nombrando las cosas para que existieran con su verdadero nombre. Le dije que lo iba a incluir en el protocolo de evaluación para trasplante. Le dije que el proceso era largo y exigente y que requería su compromiso absoluto con la abstinencia y con el seguimiento, porque un trasplante hepático en un paciente con historia de alcoholismo activo tiene implicaciones éticas y clínicas que no podía ignorar ni quería ignorar, y que si en algún momento del proceso detectaba que ese compromiso no era real detendría la evaluación sin importar quién fuera él para mí. Lo dije con toda la claridad que tenía disponible, porque necesitaba que supiera que entre nosotros no iba a haber privilegios ni castigos, solo medicina honesta. Él me miró durante un momento largo y luego dijo, con una voz que por primera vez desde que había entrado por esa puerta sonó a algo parecido a la persona que yo recordaba, pero sin la dureza, sin el filo, con solo el cansancio y algo que podría haber sido alivio, no esperaba otra cosa de ti, Marcos. Salió de mi despacho con los papeles del proceso de evaluación, con los números de teléfono de los coordinadores, con las instrucciones para los análisis de la semana siguiente. Elena lo acompañó hasta la puerta con esa eficiencia discreta suya que es una forma de cuidado. Yo me quedé en el despacho con la puerta cerrada durante varios minutos que no le pertenecían a nadie más que a mí,
mirando el expediente sobre la mesa, el nombre escrito en la pestaña con la letra ordenada de Elena, y pensando que la vida tiene una manera de plantear sus preguntas más difíciles en los momentos en que uno menos tiene las manos libres para sostenerlas. Alejandro Valverde. 59 años. Cirrosis hepática, estadio avanzado. Candidato a trasplante. Mi padre. Enfermo. En mis manos. Y yo, con todo el peso de lo que había sido entre nosotros y todo el peso de lo que se me pedía que fuera ahora, intentando encontrar el lugar exacto donde una cosa terminaba y la otra empezaba. No lo encontré ese día. Pero empecé a buscarlo. Hay heridas que un médico aprende a ver con los años que no están en ninguna radiografía y que ningún análisis de sangre puede cuantificar. Son las heridas que se forman en el espacio entre lo que una persona necesita y lo que ha recibido durante demasiado tiempo, y que con los años se calcifican de una manera que hace que el tejido cicatricial sea casi indistinguible del tejido original. Uno mira a un paciente y ve los números, los valores, las imágenes, y sabe lo que hay que operar. Pero debajo de todo eso hay otra anatomía, más antigua y más complicada, que no admite el mismo tipo de intervención y que, sin embargo, determina en gran medida si el paciente va a querer curarse o simplemente va a someterse al proceso de curación sin verdaderamente habitarlo. Eso era lo que yo veía en mi padre durante las semanas que siguieron a esa primera cita. Lo veía en la manera en que llegaba a las consultas de seguimiento, puntual con una exactitud que al principio interpreté como respeto al protocolo y que con el tiempo empecé a entender como algo más cercano a la necesidad de no fallarme en lo único que todavía podía controlar. Lo veía en cómo respondía a las preguntas del equipo, con una parquedad que no era descortesía sino el reflejo de un hombre que había pasado décadas diciendo lo menos posible de sí mismo y que ahora se encontraba en un proceso que requería exactamente lo contrario. Lo veía, sobre todo, en los momentos breves y casi accidentales que se producían al final de algunas citas, cuando ya no había más preguntas clínicas que hacer y el silencio se quedaba entre nosotros con esa densidad particular de los silencios que tienen historia. No teníamos conversaciones largas durante esas semanas. Eso era algo que los dos parecíamos haber acordado sin haberlo acordado, como si hubiera una comprensión tácita de que ciertos temas requerían un ritmo que no podíamos forzar sin que algo se rompiera antes de tiempo. Hablábamos del proceso, de los análisis, de cómo se sentía físicamente, de los cambios en la dieta que el equipo de nutrición le había indicado y que él seguía con una disciplina que me sorprendió porque no era la disciplina que yo recordaba de él, no aquella rigidez impositiva de antes, sino algo más humilde y más vulnerable, la disciplina de alguien que ha entendido que su cuerpo ya no le pertenece de la misma manera que antes y que está intentando honrar ese entendimiento. La abstinencia la mantuvo desde el primer día. Lo sé porque los marcadores biológicos no mienten, y porque el coordinador de trasplantes, un médico joven de Girona llamado Pau que tiene la habilidad de ganarse la confianza de los pacientes difíciles con una naturalidad que yo le envidio, me dijo en una de nuestras reuniones de equipo que Alejandro era uno de los pacientes más comprometidos que había visto en mucho tiempo, no en el sentido de los que hacen muchas preguntas o los que buscan constante tranquilidad, sino en el sentido más profundo. El de los que han entendido que no hay vuelta atrás y han decidido que eso no es una amenaza sino una oportunidad. Le conté a Pau, en la misma reunión, que el paciente era mi padre. Pau lo recibió con esa serenidad suya que es una de sus mejores cualidades profesionales, me preguntó si consideraba que había conflicto de interés que justificara derivar el caso, y le dije que no, que era capaz de mantener la separación necesaria entre lo clínico y lo personal, y que si en algún momento sentía que esa separación se volvía insostenible se lo haría saber. Me preguntó también, con el cuidado de quien sabe que está entrando en territorio delicado, cómo estaba yo. No como médico. Como persona. Le dije que no lo sabía todavía, que estaba en el proceso de averiguarlo, y él asintió y no preguntó más, que era exactamente lo que yo necesitaba. Fue en la quinta semana cuando las conversaciones empezaron a cambiar de textura. Fue un jueves por la tarde, la última cita del día, y cuando entré en la sala de espera lo encontré con una fotografía en las manos que guardó rápidamente en el bolsillo interior del abrigo con ese gesto de quien ha sido sorprendido en algo íntimo. No dije nada en ese momento. Hicimos la revisión de rutina, repasamos los valores más recientes, hablamos de un ajuste en la medicación que el hepatólogo había recomendado,
y cuando todo lo clínico estaba cubierto y yo tendría que haberle dicho que podía irse, no lo hice. Me quedé sentado y dejé que el silencio durara un poco más de lo habitual, y él lo sintió y no se movió hacia la puerta. Entonces le pregunté qué era la fotografía. La sacó del bolsillo con la lentitud de quien no está seguro de que sea buena idea pero lo hace de todas formas. Era una fotografía pequeña, de las que se hacían en aquellos años en papel mate con un borde blanco, y en ella salíamos los tres, mi madre, él, y yo con una edad que calculé que debía de estar entre los 6 y los 7 años. Estábamos en algún sitio que no reconocí al principio, y luego sí, era la playa de la Malvarrosa, en Valencia, un verano del que yo no conservaba ningún recuerdo claro pero cuya existencia de repente me pareció enormemente importante. Mi madre llevaba un vestido de flores y miraba a cámara con una sonrisa que era completamente ella, esa sonrisa suya que era pequeña pero que cuando la daba entera. Mi padre tenía el brazo sobre sus hombros y miraba también a cámara, con una expresión que no era la que yo recordaba de él, era más ligera, más presente, como si en aquel momento hubiera estado realmente allí de una manera que más tarde dejaría de serlo. Y yo estaba entre los dos, con las manos llenas de arena y los ojos entornados por el sol, con esa expresión de concentración absoluta que según me han dicho siempre tuve de pequeño cuando algo me interesaba. La miré durante un tiempo que no sé cuantificar y luego se la devolví. Él la guardó de nuevo con cuidado, como se guarda algo frágil, y me dijo, sin que yo lo hubiera preguntado, que la llevaba encima desde hacía muchos años. Que era la única fotografía que había conservado de cuando yo era niño, no porque las demás se hubieran perdido sino porque en algún momento, en alguno de los episodios más oscuros de los años que siguieron a mi marcha, había destruido muchas cosas de manera que al contarlo no calificó de accidente. Me dijo que ésta la había guardado en la cartera porque no había podido hacerlo con ella, y que tampoco había sabido explicarse bien por qué. No le di una respuesta a eso porque no tenía ninguna que fuera honesta y completa al mismo tiempo. Pero algo en mi interior cambió de posición esa tarde, con la misma discreción con que cambia de posición una cosa que lleva mucho tiempo apoyada en un ángulo incómodo y encuentra, sin que nadie intervenga directamente, una superficie ligeramente más plana. El proceso de evaluación para el trasplante avanzó con la cadencia burocrática y médica que tiene esa clase de procedimientos, que es una cadencia que desde fuera puede parecer lenta y que desde dentro de la medicina se entiende como la única velocidad posible cuando lo que está en juego es la vida de alguien. Hubo más análisis, una evaluación psicológica que el protocolo exige y que mi padre pasó con resultados que el psicólogo del equipo describió en su informe como consistentes con un duelo prolongado y una capacidad de introspección que había desarrollado de manera tardía pero que mostraba solidez, una valoración cardiológica, una serie de reuniones con el equipo de trabajo social para evaluar la red de apoyo con que contaba, que en su caso era escasa porque los años de alcohol y de hermetismo habían erosionado la mayoría de las relaciones que había tenido. Ese aspecto, el de la red de apoyo, fue uno de los que más discutimos en el equipo. Un trasplante hepático no es solo una operación. Es el comienzo de un proceso largo y exigente que requiere acompañamiento, que requiere que alguien esté disponible en los momentos de crisis que inevitablemente llegan, que requiere que el paciente no tenga que enfrentar la recuperación solo porque la soledad en esos momentos tiene consecuencias clínicas que están muy bien documentadas. Mi padre vivía solo en un piso de alquiler en el barrio de Gracia, que había elegido porque alguien le había recomendado Barcelona cuando decidió buscarme y que al llegar se había quedado porque la ciudad le había resultado, según me dijo una tarde, más fácil de habitar de lo que esperaba. Tenía un vecino con quien hablaba ocasionalmente, un médico jubilado de origen argentino llamado Horacio que le había prestado libros y con quien compartía a veces el rellano de la escalera con esa proximidad casual de los vecinos que no se conocen bien pero que se reconocen como personas decentes. Tenía también a una hermana en Zaragoza, mi tía Pilar, con quien la relación había sido intermitente y cargada de reproches no resueltos, pero que cuando él la llamó para contarle lo que estaba pasando cogió el teléfono, escuchó, y dijo que vendría cuando hiciera falta. Eso fue suficiente para que el equipo considerara viable continuar con el proceso. No era una red amplia ni sólida, pero era real, y en esto como en casi todo lo clínico la autenticidad vale más que la cantidad. Yo hablé con mi tía Pilar por teléfono una semana después de que ella hablara con mi padre. Fue una conversación breve y emocionalmente densa,
de esas que uno hace de pie en el pasillo porque sentarse habría implicado una disponibilidad mayor de la que en ese momento podía ofrecer. Pilar tenía 62 años y esa manera directa de hablar que tienen algunas personas del interior de España, sin adornos y sin rodeos, que puede parecer dureza pero que en realidad es una forma de respeto. Me dijo que había pensado en mí muchas veces durante todos esos años, que había querido localizarme y no lo había hecho porque no sabía si yo querría saber de nadie que llevara ese apellido, y que le alegraba escuchar mi voz aunque las circunstancias fueran las que eran. Me dijo también algo sobre mi madre que nadie más me había dicho, que Carmen había hablado de mí hasta el final, que en los últimos días en el hospital preguntaba por mí con una regularidad que al principio los médicos habían atribuido a la confusión pero que Pilar sabía que era completamente lúcida, que era simplemente mi madre siendo mi madre, buscando a su hijo con la persistencia callada con que había hecho todas las cosas importantes de su vida. Tuve que terminar esa llamada más pronto de lo que habría querido porque no tenía la capacidad de sostener todo eso de pie en un pasillo sin que algo se rompiera de una manera que no quería que se rompiera en el trabajo. La terminé con cuidado, con las palabras correctas, y luego entré en el baño del despacho y estuve varios minutos con las manos apoyadas en el lavabo y el agua fría corriendo, mirando el reflejo de un hombre de 42 años que estaba intentando con toda la lucidez que tenía hacer las cosas bien en una situación que no tenía manual de instrucciones. Fue en la 7ª semana cuando tuve con mi padre la conversación que en cierto modo lo cambió todo, o más exactamente la conversación que le dio nombre a lo que ya había ido cambiando de manera gradual desde aquel primer martes de febrero. Fue fuera del contexto clínico, que era algo que hasta entonces habíamos evitado con un cuidado mutuo que ninguno de los dos había necesitado articular. Fue él quien lo propuso, con una tentatividad que me resultó tan desconocida en el que tardé un segundo en procesar que era real. Me preguntó si podríamos tomar un café, no en la consulta, sino fuera, como dos personas. No como médico y paciente. Como lo que éramos, dijo, usando las palabras con la incomodidad de quien no está acostumbrado a nombrar las cosas difíciles pero ha decidido intentarlo de todas formas. Quedamos un sábado por la mañana en una cafetería de la calle Verdi, en Gracia, cerca de donde él vivía. Era un sitio tranquilo, de esos que en Barcelona abundan en los barrios más viejos, con mesas de madera y luz natural que entraba desde la calle y el ruido de fondo de una ciudad que el fin de semana adopta un ritmo diferente. Llegué primero, pedí un cortado, y lo vi llegar desde fuera a través del cristal antes de que él me viera a mí. Caminaba más despacio que antes, con el bastón que el médico le había recomendado por la debilidad que la enfermedad había instalado en las piernas, y tenía esa expresión de concentración que uno adopta cuando el cuerpo requiere más atención de la que uno quisiera dedicarle. Me pareció, por primera vez desde que había reaparecido en mi vida, fundamentalmente frágil. No débil en el sentido en que él habría usado esa palabra como insulto. Frágil en el sentido más humano del término, el de alguien que puede romperse y que lo sabe. Se sentó frente a mí y pidió una manzanilla, porque el café ya no le sentaba bien, y durante un momento los dos miramos la calle sin decir nada y eso estuvo, extrañamente, bien. Luego habló. Habló durante más tiempo del que yo habría esperado de un hombre que siempre había medido sus palabras con una avaricia que en la infancia me había parecido indiferencia y que ahora entendía como miedo, miedo de que las palabras, una vez dichas, fueran irreversibles, que era una ironía considerable en alguien que había dicho tantas cosas irreversibles sin aparente esfuerzo. Me habló de su propio padre, un hombre de Albacete que había crecido en la posguerra con una severidad que no era crueldad consciente sino el único modelo de masculinidad que conocía, y que había transmitido a su hijo la misma arquitectura emocional con que él había sido construido, como si el daño tuviera una lógica de herencia que nadie había interrumpido porque nadie había sabido que podía interrumpirse. Me habló de sus años de trabajo, de la empresa de ascensores, de los compañeros que se habían jubilado antes que él y de la sensación de que su vida había tenido una escala que nunca había sido la que él había imaginado de joven, sin saber del todo que había imaginado de joven porque nadie le había enseñado a imaginar nada para sí mismo. No me lo contaba como excusa. Eso era lo que hacía que yo pudiera escucharlo. Me lo contaba como contexto, como la arqueología de un hombre que estaba intentando entender cómo había llegado a donde había llegado, y que había tenido que esperar a los 59 años y a un hígado que fallaba para encontrar la quietud necesaria para hacer esa excavación. Le pregunté, en algún momento de esa mañana, si se había dado cuenta de lo que me hacía.
No con ira, no con el tono acusatorio que habría tenido esa pregunta 20 años antes. Con la curiosidad honesta de alguien que necesita saber si el daño había sido consciente o inconsciente, porque la respuesta cambiaba algo, no lo que había pasado, pero sí la manera de mirarlo. Me dijo que no. Que en el momento en que lo hacía no lo veía como daño sino como corrección, como la aplicación de un estándar que él creía necesario y que le habían aplicado a él y que había sobrevivido, y que por tanto debía de ser la manera correcta de hacer las cosas. Que solo mucho después, cuando el alcohol había bajado las defensas lo suficiente como para que la realidad entrara sin pedir permiso, había empezado a ver las cosas de otra manera. Que lo que veía entonces le había resultado insoportable durante años, y que la manera de hacerlo soportable había empeorado todo lo demás. No le dije que lo perdonaba. No porque no quisiera o porque estuviera guardando eso como moneda de cambio, sino porque no estaba seguro de que el perdón fuera una cosa que se diera en un momento concreto y con palabras formales. Creo que el perdón, cuando es real, es más parecido a un proceso geológico que a un acto, algo que sucede a lo largo del tiempo y que cuando ha ocurrido de verdad uno lo descubre mirando atrás y notando que algo que antes pesaba de una manera concreta ya no pesa de la misma manera. Lo que sí le dije, con toda la verdad que tenía disponible en ese momento, fue que había escuchado lo que me había contado, que lo había escuchado de verdad, y que eso importaba. Que no resolvía lo de mi madre, porque eso era algo que no tenía resolución posible y que los dos íbamos a tener que aprender a cargar, cada uno a su manera. Pero que estábamos allí, sentados en una cafetería un sábado por la mañana, hablando como dos personas que se deben una conversación honesta, y que eso era algo que hacía unas semanas no habría creído posible. Él asintió. Miró su manzanilla. Y dijo, con esa voz que ya no tenía el filo de antes sino algo más parecido a la textura de la madera vieja, gastada pero todavía firme, eres mejor persona de lo que yo te enseñé a ser, Marcos. Y eso no es mérito mío. Eso es mérito tuyo. Me quedé con esas palabras durante un tiempo largo después de que las dijo. No porque necesitara su validación, porque hacía muchos años que había aprendido a no necesitarla. Sino porque venían de un lugar que yo reconocía como genuino, y porque en ellas había una renuncia, la renuncia al orgullo que durante toda su vida había sido su armadura más constante, y esa renuncia tenía un peso específico que yo no podía ignorar. Salimos de la cafetería cuando la mañana ya estaba avanzada y la calle se había llenado de ese bullicio tranquilo de los sábados barceloneses. Caminamos juntos hasta la esquina donde nuestros caminos se separaban, y nos despedimos con un apretón de manos que duró un segundo más de lo estrictamente necesario, y que los dos convertimos en algo que no era un apretón de manos solamente pero que tampoco era todavía otra cosa. Era lo que había. Y era, por primera vez en mucho tiempo, suficiente para empezar. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre los trasplantes cuando estudias medicina, y es que el momento más difícil no es la operación. La operación es técnica, es precisión, es el lenguaje que uno ha pasado años aprendiendo a hablar con las manos y con los ojos y con esa concentración particular que se instala en el cuerpo cuando uno está en el quirófano y todo lo demás del mundo deja de existir. El momento más difícil es el que viene antes, cuando el órgano todavía no ha llegado y el paciente está esperando con esa espera que no se parece a ninguna otra, que no tiene fecha ni certeza ni forma de prepararse para ella, y que convierte cada día en una negociación silenciosa entre la esperanza y el miedo. Mi padre esperó durante 4 meses y 17 días. Lo sé con esa exactitud porque lo anoté, no en el expediente clínico donde todo queda registrado de todas formas, sino en un cuaderno pequeño que empecé a llevar durante ese periodo y que todavía conservo en el cajón de la mesilla de noche con una fidelidad que no me he explicado del todo pero que tampoco he querido interrumpir. Anoté fechas y valores y pequeñas observaciones que no eran clínicas, la manera en que llegaba a las revisiones, las preguntas que hacía, las cosas que decía cuando la guardia estaba baja, las cosas que no decía pero que estaban presentes de todas formas en el espacio entre las palabras. Durante esos 4 meses ocurrieron cosas que fueron cambiando la geometría de lo que había entre nosotros con una lentitud que solo puede percibirse cuando uno mira hacia atrás desde la distancia. No fueron grandes gestos ni conversaciones que resolvieran de un golpe todo lo que llevaba años sin resolverse. Fueron cosas pequeñas y concretas, del tipo que en el momento en que ocurren no parecen importantes pero que con el tiempo se revelan como los materiales con que se construyen las cosas que duran.
Mi tía Pilar vino a Barcelona en el segundo mes. Se quedó una semana en un hostal del barrio de l'Eixample y pasó los días acompañando a mi padre en las revisiones, cocinando en su piso cosas que él comía sin quejarse aunque la dieta que le habíamos prescrito era restrictiva, y reuniéndose conmigo una tarde para tomar algo y hablar de mi madre con una libertad que yo no había tenido con nadie hasta entonces. Pilar tenía fotografías en el móvil que había escaneado de álbumes antiguos, imágenes de mi madre de joven, antes de que yo naciera, una Carmen que yo no había conocido pero que reconocía de todas formas con esa certeza extraña con que uno reconoce las versiones anteriores de las personas que ha amado. Me envió esas fotografías por mensaje esa misma noche, sin comentario alguno, y yo las miré durante mucho tiempo en la pantalla del teléfono sentado en el sofá de mi apartamento con el silencio de la noche barcelonesa afuera, y sentí algo que era simultáneamente pérdida y gratitud, dos cosas que no deberían poder coexistir pero que en ciertos momentos de la vida lo hacen con una naturalidad que desafía cualquier lógica. Pilar me dijo esa tarde algo que guardé con el mismo cuidado con que guardo pocas cosas. Me dijo que mi madre había sido la persona más valiente que había conocido, no con la valentía ruidosa que todo el mundo admira, sino con esa otra valentía que consiste en seguir queriendo a las personas difíciles sin perder de vista quién eres tú mientras lo haces. Me dijo que Carmen había querido a mi padre con una claridad sobre sus limitaciones que no era resignación sino una forma de amor maduro y consciente que Pilar había tardado años en entender y que todavía le producía una especie de asombro. Y me dijo que me había querido a mí de la misma manera, con plena consciencia de lo que no había podido darme la noche en que me necesitaba, y que eso le había pesado todos los días que le quedaron. No pude responder a eso de manera articulada. Pilar lo entendió y cambió de tema con la gracia de alguien que sabe cuando ha dicho suficiente. La llamada llegó un miércoles a las 2:43 de la madrugada, que es la hora a la que suelen llegar las llamadas que cambian las cosas porque los órganos no esperan a que sea un momento conveniente. Era el coordinador de guardia del hospital, con esa voz neutra y eficiente que uno adopta en esas situaciones porque la neutralidad es una forma de proteger al otro del peso de lo que se está comunicando. Había un hígado compatible. El donante era un hombre de 48 años de Lleida, fallecido esa noche en circunstancias que el coordinador no detalló y que yo no pregunté porque en ese momento lo que importaba era otra cosa. La compatibilidad era buena. Los tiempos eran los adecuados. Necesitábamos activar el protocolo. Llamé a mi padre antes de llamar a nadie más, y eso fue una decisión que tomé en el espacio de un segundo y de la que no me he arrepentido. Descolgó al segundo tono, lo que me dijo que no estaba durmiendo o que dormía con el teléfono suficientemente cerca para responder así, y cuando le dije lo que había yo escuché al otro lado de la línea un silencio que no era el silencio del miedo sino algo más complicado, una especie de pausa en que alguien toma el peso de lo que acaba de escuchar y decide cómo sostenerlo. Luego me dijo, con una voz que era firme de una manera que me sorprendió, voy para allá. Le dije que llamara a Pilar antes de salir, y él dijo que sí, y colgamos. Después me quedé un momento con el teléfono en la mano en la oscuridad de mi dormitorio pensando en el hombre de 48 años de Lleida cuyo nombre yo no conocía y cuya familia estaba esa noche enfrentando algo que no tiene nombre suficientemente exacto, y pensé que los trasplantes son siempre eso, una pérdida y una posibilidad coexistiendo en el mismo momento con una simultaneidad que debería resultar imposible y sin embargo es la realidad más concreta que existe. Me vestí y fui al hospital. No operé yo. Eso es algo que necesito dejar claro no porque cambie lo que sentí sino porque la claridad importa. El protocolo del hospital y mi propio criterio coincidían en que un cirujano no opera a un familiar directo, y esa norma existe por razones que son al mismo tiempo éticas y técnicas y que yo respeto con la misma convicción con que respeto cualquier norma que ha sido establecida con sabiduría y experiencia. Fue el doctor Imanol Garmendia quien operó, el mejor cirujano de trasplante con que cuento en mi equipo, un hombre vasco de manos extraordinariamente precisas y de un temperamento en el quirófano que es la definición práctica de la serenidad bajo presión. Yo estaba en el hospital esa noche, pero no en el quirófano. Estaba en la sala de espera con Pilar, que había llegado a las 4 de la mañana con el abrigo mal abrochado y los ojos de quien ha dormido muy poco pero que está completamente presente, y con el vecino Horacio, que apareció sin que nadie le hubiera llamado porque según explicó mi padre le había dicho dónde iría si alguna vez llegaba esa llamada,
Y que se sentó entre nosotros con esa presencia tranquila y sin pretensiones que tienen algunas personas mayores que han visto suficiente de la vida. Para saber que acompañar no requiere hablar. La operación duró 7 horas y 20 minutos. Lo sé con precisión porque miré el reloj cuando empezó y cuando terminó, no porque fuera a servir de algo sino porque necesitaba tener algo concreto a lo que aferrarme durante esas horas en que lo único que podía hacer era esperar. Pilar durmió un poco apoyada en mi hombro en algún momento de la madrugada y yo no me moví para no despertarla. Horacio nos trajo café de la máquina sin preguntarnos si queríamos, que era la manera correcta de ofrecerlo porque en ese estado uno no sabe lo que quiere pero sí necesita el café. Y yo estuve durante 7 horas y 20 minutos siendo simplemente un hijo esperando noticias de su padre, sin el jaleco, sin el título, sin los años de formación interponiéndose entre lo que sentía y la manera de sentirlo. Fue una de las experiencias más extrañas y más importantes de mi vida adulta. Entender desde ese lado de la puerta lo que mis pacientes sienten cuando el quirófano se traga a alguien que quieren. No de manera intelectual, que eso lo sabía desde hace años, sino de manera física y concreta, con el estómago tenso y las manos que no saben dónde ponerse y el tiempo que se comporta de una manera completamente arbitraria, lento durante horas y luego de repente comprimido sin razón aparente. Garmendia salió a las 12:04 de la mañana con la expresión que yo sé reconocer en los cirujanos cuando las cosas han ido bien, no de euforia porque los buenos cirujanos no son eufóricos sino de una satisfacción contenida y precisa, como la de quien ha hecho bien su trabajo y lo sabe y eso es suficiente. Me dijo que todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados, que la función inicial del órgano era prometedora, que las primeras horas de postoperatorio iban a ser determinantes como siempre pero que no había razones para anticipar complicaciones mayores. Me lo dijo a mí y a Pilar al mismo tiempo, mirando a los dos, y yo se lo agradecí con la concisión que se usa entre médicos cuando las palabras son lo de menos. Pilar lloró en silencio durante varios minutos con las manos sobre la boca y yo le puse la mano en el hombro y me quedé así hasta que ella levantó la cara y dijo, con esa sequedad suya que era alivio puro, tu madre estaría aquí. Lo sabes, ¿verdad? Le dije que sí. Y era verdad. Pude verle unas horas después, cuando el equipo de UCI me autorizó una visita breve fuera de los horarios habituales, que fue una cortesía que agradecí sin pedirla y que hablo bien del tipo de personas con que trabajo. Estaba conectado a los monitores con esa presencia disminuida pero real que tienen los pacientes en postoperatorio inmediato, entre la anestesia que todavía no ha abandonado completamente el cuerpo y la consciencia que regresa con la lentitud de quien ha estado muy lejos y necesita orientarse antes de instalarse de nuevo. Estaba pálido y tenía los párpados pesados, pero cuando entré abrió los ojos y me miró con una claridad que no esperaba tan pronto, y en esa mirada había algo que yo no supe nombrar en ese momento y que tardé días en identificar, reconocimiento. No el reconocimiento de quien ve una cara conocida. El reconocimiento más profundo de quien ha llegado a algún lugar después de un camino muy largo y lo sabe. No hablamos. No había necesidad. Puse la mano sobre la suya durante unos segundos, que era todo lo que la situación clínica permitía y todo lo que ese momento requería, y luego me fui porque había trabajo que hacer y porque había un límite en la cantidad de emoción que un ser humano puede sostener de pie en una habitación de UCI sin ceder a algo que en ese momento no podía permitirse. Salí al pasillo y respiré el aire del hospital, ese aire particular que uno aprende a no percibir con los años y que esa noche percibí de nuevo, con todas sus capas, como la primera vez. La recuperación fue larga, como siempre lo es. Hubo complicaciones menores en la segunda semana, un episodio de rechazo agudo que respondió bien al tratamiento y que nos tuvo a todos en guardia durante 48 horas con esa tensión particular de cuando algo que parecía estable deja de estarlo. Hubo semanas de rehabilitación lenta y exigente, de aprender de nuevo a comer, a caminar distancias que antes habrían sido triviales, a habitar un cuerpo que era el mismo y al mismo tiempo completamente diferente. Hubo días en que mi padre estaba exhausto y callado, y días en que estaba más presente y más curioso de lo que yo lo había visto nunca, preguntando sobre el funcionamiento del nuevo órgano con una atención que me recordó, con una ironía que no escapó a ninguno de los dos, a la manera en que yo había preguntado de niño sobre las cosas que me interesaban. Pilar se quedó 3 semanas después de la operación antes de volver a Zaragoza, y en ese tiempo hizo lo que solo puede hacer alguien que conoce a una persona desde antes de que esa persona fuera quien es,
Le devolvió a mi padre una versión de sí mismo que él había perdido de vista. Le habló de los años de infancia que los dos compartían con una generosidad que no fingía que todo había sido bueno sino que encontraba dentro de lo que había existido las cosas que merecían ser conservadas. Yo los visité con una regularidad que fue cambiando de naturaleza a lo largo de esas semanas. Al principio eran visitas clínicas con algo personal al margen. Luego fueron visitas personales con algo clínico al margen. Luego fueron, con una gradualidad que no planifiqué y que agradezco precisamente por eso, simplemente visitas. Un sábado por la tarde. Un café en la cocina de su piso mientras él miraba por la ventana el pequeño trozo de cielo que se veía desde Gracia. Una tarde que llevé comida hecha y comimos en la mesa de la cocina con el ruido de la calle de fondo y la televisión apagada, y la conversación fue sobre cosas pequeñas e irrelevantes, el tiempo que había hecho esa semana, un libro que Horacio le había prestado y que estaba leyendo con una concentración que me dijo que quizás había tenido esa capacidad siempre y nunca las condiciones para ejercerla. En una de esas tardes me preguntó cómo era mi vida. No mi carrera, no mis logros, no las cosas que podían medirse. Mi vida. Si había alguien, si era feliz, ¿qué hacía cuando no trabajaba? Me sorprendió la pregunta porque era la pregunta de alguien que quiere saber, genuinamente, y que reconoce que no sabe porque no ha estado presente para saberlo. Le respondí con la misma honestidad con que él me había respondido a mis semanas antes. Le dije que había tenido relaciones que no habían funcionado, que en algún momento había entendido que había aprendido a construir muros con una habilidad que venía de muy lejos y que no siempre me había servido bien. Le dije que era razonablemente feliz, que había construido una vida que reconocía como propia y que eso no era poca cosa. Le dije que todavía estaba aprendiendo a recibir, que darse me daba mejor y que sabía de dónde venía eso. Él escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé guardó silencio un momento y luego dijo algo que era una pregunta y una disculpa al mismo tiempo, formulada con la torpeza de quien no ha tenido mucha práctica en ninguna de las dos cosas. ¿Crees que todavía hay tiempo para que yo sepa algo de esa vida? Le dije que sí. No porque estuviera seguro de lo que eso significaba ni de hacia dónde iba, sino porque era verdad, y porque la verdad, aunque incompleta, era lo único que tenía sentido decir en ese momento. Han pasado 18 meses desde la operación. Mi padre vive todavía en el piso de Gracia, que ha dejado de parecerse al piso de alguien que acaba de llegar y empieza a parecerse al piso de alguien que ha decidido quedarse. Los controles de seguimiento son buenos, el órgano funciona con una normalidad que en este trabajo uno aprende a no dar por descontada nunca. Dejó de necesitar el bastón hace 4 meses, lo cual me pareció una victoria desproporcionadamente pequeña en términos médicos y desproporcionadamente grande en términos de todo lo demás. Nos vemos los sábados, cuando puedo. No todos los sábados, porque la vida no siempre permite la regularidad que uno quisiera, pero sí suficientes como para que haya una continuidad, una textura de presencia que antes no existía y que ahora existe y que tiene un valor que no necesito que nadie valide. No hemos resuelto todo. No creo que haya una resolución completa para algunas cosas, y hace tiempo que dejé de buscarla porque buscar la resolución perfecta es una manera de no aceptar la resolución posible, y la resolución posible es, en la mayoría de los casos, la única que existe. Lo que hay entre mi padre y yo ahora no es lo que habría habido si las cosas hubieran sido distintas, porque esa es una ecuación que no tiene solución real. Es lo que hay entre dos personas que han pasado por mucho daño y mucho tiempo y que han decidido, desde lugares muy diferentes y con herramientas muy distintas, intentar de todas formas. Pienso en mi madre con más frecuencia que antes, y de una manera diferente. Antes la pensaba con esa mezcla de amor y de duelo y de rabia por la despedida que no tuve. Ahora la pienso también con algo parecido a la gratitud, porque fue ella quien puso en mí, mucho antes de que yo tuviera las palabras para reconocerlo, la convicción de que era posible ser de otra manera. De que el trato que recibes no tiene que ser el trato que das. De que el silencio que heredas no tiene que ser el silencio que transmites. Esa es, creo, la herencia más importante que me dejó. No el amor, que también, sino la demostración práctica de que hay una elección en cómo uno responde a lo que le ha formado. Que esa elección es difícil y requiere trabajo y no siempre sale bien, pero que existe. Que siempre existe.
La placa en la puerta de mi consulta dice lo mismo que el primer día. Marcos Valverde. Especialista en trasplante hepático. Es una placa pequeña y discreta, del tipo que uno pasa sin ver si no está buscándola. Mi padre la miró durante un momento largo la primera vez que vino a verme después de la operación, ya recuperado, ya sin el bastón, con esa luz diferente en los ojos que tiene desde que el hígado funciona como debe. La miró y no dijo nada, que era su manera antigua de pasar por las cosas sin habitarlas. Pero luego levantó la mano y la tocó con las yemas de los dedos, despacio, como quien confirma que algo es real. Y eso, de alguna manera que no sé explicar del todo pero que reconozco completamente, fue suficiente.